Entonces, bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Ya los demás hermanos, ok, ustedes son parte de la iglesia y también les doy la bienvenida porque somos una iglesia en Cristo Jesús, amén. Y estamos aquí para aprender. Ok, hermano, vamos a la carta del apóstol Pablo en Romanos, donde quedamos. Y dijimos que la vez pasada, la primera enseñanza en Romanos, hablamos de la ira de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos de la ira de Dios? Que la ira de Dios se revela contra todos los que hacen impiedad y detienen con injusticia la verdad. Luego comentábamos en los capítulos siguientes 2 y 3 de la doctrina de la justificación. Amén, que es lo que Pablo enfoca también ahí, muy importante. Y luego compartimos en la enseñanza de Romanos sobre la esperanza. Hablamos de nuestra esperanza que debe estar enfocada en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hoy vamos a continuar. Y por cierto, yo tengo aquí el bosquejo, no tengo el bosquejo de la predicación, hermano. Entonces, hoy vamos a continuar con la enseñanza en Romanos, capítulo 6 y capítulo 7. Romanos capítulo 6, vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Ok? Ok. Fíjense algo, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar orando para que el Señor nos enseñe a través de su palabra y nos instruya. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más delante de ti en oración como iglesia, Señor, para pedir tu asistencia, Señor, porque verdaderamente si tú no hablas a nosotros, si tú no nos hablas a través de tus palabras, Señor, es en vano, Señor, nuestra fe, es en vano lo que creemos, Señor. Si tú, Señor, no nos puedes, Señor, ayudar, si tú no nos puedes alimentar con tu palabra. El Señor Jesucristo dijo, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y nosotros, Señor, necesitamos tu palabra para vivir, necesitamos tu palabra para alimentarnos, para nutrir nuestro espíritu, Señor. Solamente a través de ella podemos hacerlo, Padre. Por eso venimos a ti, delante de ti, Señor, con una actitud, Señor, de necesidad, Señor, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a través de ella, para que no sea el hombre hablando, Señor, para que no sea la sabiduría humana, para que no sean las filosofías, Señor, huecas, Señor, sino que sea solamente y únicamente tu palabra, Señor, la que se exponga en esta mañana, Señor. Guárdanos y libra nuestros corazones, Señor, de aquellas cosas, Señor, que no son para nuestra edificación, Señor, y de las cuales, Señor, muchas veces podemos nosotros decir con ligereza, Señor, por nuestra propia humanidad, Señor, por nuestra propia pecado, Señor, en la carne, Señor. Entonces necesitamos, Señor, es que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo ponga esas palabras en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos en Él, Señor, que ha hecho toda la obra, que ha sido perfecto delante de tus ojos, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y nos reveles tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermano. Romanos capítulo 6. Fíjense lo que dice el versículo 1. Viviendo para la gloria de Dios. Pero hermano, no les dije. El título de esta enseñanza es Viviendo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjense algo, el apóstol Pablo aquí en Romanos comienza la narrativa en el capítulo 6 con una pregunta. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice él. Él se está haciendo una pregunta aquí, una pregunta retórica, o sea, donde él planea darse una respuesta. Pero antes de entrar en el tema como tal de la enseñanza, yo quiero hacer una breve introducción. ¿Ok? Fíjense algo. Una ocasión, una conferencia en una universidad muy prestigiosa en Inglaterra. No sé si era Oxford. Era una universidad muy prestigiosa.
y se estaba debatiendo, como suele pasar en las universidades, en temas de enseñanza, de doctrina, de teoría, ¿ok? Se estaba debatiendo lo que significa la moralidad, la ética, ¿ok? Se estaba hablando de verdaderamente si hay una necesidad de sustentar la moral y la ética con la palabra de Dios, con las escrituras, o no, o realmente el hombre podía hacer el bien sin necesidad que la Biblia le dijera haz esto o haz lo otro, ¿ok? Entonces estaba debatiendo todas estas cosas y el grupo lo estaba atendiendo una persona que, duque de Inglaterra, algo importante pues en tema de título, ¿no? Pero este señor era no solamente un hombre preparado en estudios, sino que era un hombre cristiano, un hombre de fe, un hombre de valores no solamente morales, sino de enseñanza de la escritura, de la palabra, ¿ok? Entonces este profesor que estaba hablando con este grupo en la universidad, de pronto se encuentra con que los muchachos se volvieron hostiles, se volvieron agresivos y estaban como de una forma reaccionando a lo que enseña las escrituras, lo que le dice la palabra, lo que es pecado, esto es pecado y ya, y punto. O sea, eso no tiene otro nombre, eso no tiene si es gris, si es negro, si es otro matiz, no. Lo que es pecado. Y la audiencia se volvió agresiva. Y él paró un momento y él les dice a todos esos estudiantes, todos los que están ahí, le dice, ustedes necesitan crecer y ustedes necesitan entender que así como la libertad se puede destruir cuando se priva a la gente de su libertad, también se puede destruir la libertad abusando de ella. La libertad se puede destruir cuando se abusa de ella. Y eso se los dijo a ellos, en un tono muy molesto contra la audiencia, contra los muchachos. Les dijo, ustedes no entienden que así como en los países cuando se priva la libertad a la gente, se destruye eso, ustedes pueden destruir la libertad abusando de las libertades que tienen. Y puede sonar un poquito así como que ilógico, irracional o irónico a la idea, pero tiene mucho sentido y tiene mucha razón. Tiene mucha razón y eso se puede hablar a la luz de las escrituras. Ahora, fíjense algo, hermano. El doctor Sproul, el profesor Sproul, él estaba compartiendo una enseñanza de que en el último año de sus estudios en una universidad de teología, un instituto bíblico, pues, liberal, él le dijeron para que él diera un discurso al final de todos los graduandos. A él lo seleccionaron. Y él fue y él habló del pecado. Y él dijo, el pecado es transgredir la ley de Dios. O sea, no hay otra cosa diferente, es saber lo que está mal y hacerlo. Hacer lo que a Dios no le agrada es transgredir la ley de Dios. El pecado se puede llamar con cualquier otro nombre, falla, cosa, incapacidad, imposibilidad, debilidad. Se puede ignorar, se puede omitir, pero no deja de ser lo que verdaderamente es. Y es transgredir la ley de Dios. Y eso es el pecado. Y él cuando habló de eso en esa universidad cristiana, instituto bíblico, el decano se acercó a él cuando terminó el discurso y le dijo, mira, tú estás tergiversando la palabra de Dios. Tú estás tergiversando toda la escritura. Y él se quedó, yo tergiversando la escritura. Y se fue hasta su profesor, por así decirlo, favorito, pues con el que él siempre compartía. Y le dijo, mira, me acaban de decir que yo estoy torciendo la escritura por condenar el pecado, por decir que el pecado es transgresión contra Dios y que está mal. Y el profesor le dijo, no te preocupes que en el cielo hay una gran cantidad de hermanos perseguidos como tú, por enseñar lo que significa el pecado. Y la realidad, hermanos, es que el pecado no es otra cosa que transgredir la ley del Señor, ir en contra de eso. Y eso no tiene ningún tipo de grados de variación. Así como la justificación hablamos de que o está justificado o no está justificado. Está bien, eso es así. Pero en el pecado, pecaste o no pecaste y punto. Se acabó. Transgrediste la ley o no la transgrediste. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿O qué podemos nosotros de pronto decir, hablar del pecado en este sentido? Pues porque, nosotros podemos decir, hablar del decálogo. Ustedes recuerdan el decálogo, los 10 mandamientos. Fíjense algo, el Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él determinó un nuevo estándar. ¿En qué sentido? Fíjense algo. Mateo 5:21, si quieren lo buscan, si no, escuchan. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. Fíjense lo que dice.
oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ok, fue dicho a los antiguos, pero ahora yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el estándar que pone el Señor Jesús. Dice, tú escuchaste que fue dicho así, pero ahora yo os digo. Y el Señor aquí está hablando como, no solamente como el Dios hombre, el Dios humano que caminó sobre la tierra, sino como el Dios vivo y eterno, como el Hijo, como un legislador. Amén. Y dice, ustedes tienen entendido de esta manera, porque fue dicho, mas ahora yo os digo que eso va mucho más allá. Al decirle tú a tu hermano fatuo, al tú decirle, a insultarlo, al tú tratarlo de una manera despectiva, al maltratarlo, tú estás quedando expuesto al infierno de fuego. Y el estándar sube, el estándar se fija todavía más alto. Cuando dice en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso lo dice el 28. No lo dice la Escritura. Entonces, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo esto. Y el estándar sube. Ahora no se trata solamente de que, de que yo voy a codiciar a una mujer y me voy a ir con la mía y voy a escapar al juicio de Dios. No. Tú ves a una mujer más allá de lo que debes y tú estás adulterando con ella en tu corazón. Y ese es el estándar que el Señor Jesucristo fija. Un estándar más alto. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ok, tú oíste que fue dicho amar a tu prójimo y aborrecer al enemigo. Pero ¿qué digo yo? Ama a tus enemigos también. Ora por ellos. Porque si amas a quienes te aman, ¿cuál es tu recompensa? Luego continúa el argumento. No estás siendo perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto. Sencillamente tú estás haciendo, ¿cómo se llama? Como dice la gente, manos van para que manos vengan, ¿no? Exacto. Yo estoy pagando un favor porque recibo un favor, entonces pago un favor. Pero no se trata de eso. Se trata de inclusive hacerle el bien a aquel que te puede hacer el mal. ¿Ok? Entonces, Cristo determina y fija un nuevo estándar. Y ese es el estándar al cual estamos llamados a ser como Cristo. No estamos llamados a ser como Él, hermano. Entonces, esto es bastante serio, hermano. Esto es muy serio. Todos, o sea, yo me incluyo, todos debemos ver a la luz de la realidad de lo que el Señor Jesucristo enseña, como el mandamiento como tal en la esencia, en su fundamento. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. Entonces imagínense que Pablo empieza aquí a tener un diálogo, ¿ok? Con una persona imaginaria. Y dice, en este caso el objetor, pues la persona con la que Pablo está dialogando, dice, bueno, tú acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. O sea, la gracia sobreabunda porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia siempre fue mayor para cubrir los pecados, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces esta persona dice después luego, bueno, está diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Pablo puede decir, bueno, sí, eso es así. Luego entonces esta persona puede decir, bueno, entonces vamos a seguir pecando. Porque mientras más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce la gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo.
Tremendo, ¿no? Hasta dónde se puede ir el pensamiento, la depravación. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se retira así de la enseñanza, así como una especie de atemorizado, y dice, ya va, es que sugiere que nosotros deberíamos seguir pecando para darle más oportunidades a la gracia. ¿Ah? No permita Dios que sigamos un curso de acción tan inaceptable. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 6 en este caso cuando él continúa el argumento? Vamos a leerlo. Dice Romanos 6, versículo 1. Dice el versículo 2, en ninguna manera, o sea, rotundamente no, definitivamente no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, fíjense algo, hermano. Hay varias cosas que, que podemos resaltar aquí. Pero es probable, hermanos, que en Roma hubiesen personas que entendían que el hecho de que la gracia descendiera y que Dios hubiese derramado su gracia, tenía como una licencia para seguir pecando, para continuar en eso. O sea, yo tengo un pase ahí que es la gracia, una tarjeta. Yo puedo pecar y cuando paso por allá, yo tengo la gracia de Dios. Ahora, Pablo va a empezar a explicar algo muy importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos a veces, hermano, ¿cómo nosotros obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza, sobre la carne, sobre el cuerpo de pecado? Que Pablo también comentaba de eso. Porque vamos a ser honestos, nosotros somos cristianos, redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. 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 Pero ¿vamos a negar que pecamos? ¿No? Eso es una realidad de nuestras vidas. ¿Ok? Dice Juan que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, ¿cómo Pablo aborda esta realidad? ¿Cómo Pablo aborda esta realidad? Y esto nos va a llevar al primer punto. El primer punto. Fíjense lo que dice Pablo. Muertos al pecado. Este es el primer punto. Muertos al pecado. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, hermano, hay una idea cuando uno empieza a conocer al Señor, empieza a crecer en las Escrituras y en la palabra, que es más o menos va de esta manera. Por ejemplo, nosotros creemos por fe que Dios nos salvó, ¿verdad? Murió en el madero por nuestros pecados, nos redimió, ¿verdad? Su sangre nos limpia de pecados y todo eso. Y lo creemos por fe, ¿ok? Lo creemos por fe. Ahora, ¿qué ocurre cuando las personas, cuando hay personas que entienden que Dios los ha asegurado eternamente? Que su salvación es segura en Cristo, que no puede caer. ¿Acaso se van por el mundo? ¿Acaso si una persona entiende que está asegurado en la eternidad por el Señor, eso va a hacer que él sea parte del camino de Dios? ¿Lo va a hacer llevar a eso? O vámonos a otro punto. Si nosotros entendemos y decimos que Dios nos escogió para ser sus hijos, adoptados por la sangre del Cordero, el hecho de que nosotros entendamos que somos hijos de Dios, escogidos de la fundación del mundo, va a hacer que nosotros nos vayamos al mundo a pecar de forma licenciosa y vamos a hacer estragos porque a la final Dios nos escogió, o que digamos, vamos a hacer desastres porque a la final, ¿qué pasa? Que nuestra salvación es segura en Cristo, eternamente. ¿Será que nosotros reaccionamos de esa manera? No reaccionamos de esa manera. Si somos escogidos de Dios, no. Si somos verdaderamente salvos hasta la eternidad, no. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquellos que perseveran, que perseverarán hasta el final, con tal que retengamos firme nuestra profesión, dice Hebreo. O sea, que aquellos que llegaron hasta el final de sus días, creyendo y confiaron en el Señor, fueron verdaderamente escogidos y tuvieron una seguridad eterna de salvación. Y eso es una realidad. Pero por el hecho de que yo conozca que mi seguridad está en Cristo y es eterna hasta que me toque, no me va a hacer ir al mundo. De la misma manera, Pablo quiere aquí enseñar una verdad importante en la vida del cristiano. ¿Cuál es esa? Que tú tienes que creer que así como Cristo fue crucificado por tus pecados y tú has sido limpiado por su sangre, debes creer que fuiste crucificado con Él.
tú has sido muerto en Él. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido está hablando el apóstol Pablo? Muertos al pecado. Fíjense algo. Antiguamente, un cadáver que quedaba sin ser enterrado, eso era una cosa terrible, eso era una indignación muy grande. ¿Cómo iba a ser posible que hubiese un familiar que falleció y quedó el cadáver por fuera, que nunca lo enterraron? Eso es una cosa castigable en todos los sentidos, de mucha, ¿cómo se llama? Indignación, pues, ¿me entiendes? Que oye, que un familiar y no se enterró. De la misma manera, hermano, nosotros debemos entender que hemos sido muertos y sepultados al pecado, y que es una indignación que, oye, vivamos de una forma, como quien diría, ambivalente. Entonces estamos vivos para Cristo, pero no estamos muertos al pecado. Es importante entender que estamos muertos al pecado, hermano. Estamos muertos al pecado. Y unas claves para esto es entender que nosotros no debemos ni pensar en eso. ¿En qué sentido? Pablo decía, en las cosas que son afables, de alta estima, en esto pensad. O sea, ni siquiera le des pie, entrada o cabida al pensamiento, porque ya tú estás muerto a Él. Ya tú vives en Cristo. Amén. Ya tú has sido resucitado en Él. Entonces, es importante que entendamos que ya el pecado no es parte de nosotros. No necesitamos que alimentar la carne de ninguna manera, hermano. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos asumir nuestra identidad de hijos justificados por Dios. Asumir nuestra identidad de hijos justificados por Dios todos los días. Que no le debemos nada al pecado. Que no tenemos por qué satisfacer la carne en sus deleites. ¿Ok? El versículo 3 y 4 dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y aquí la idea, hermano, no es del bautismo como tal de sumergirnos en agua. Él utiliza la imagen para decir que hemos sido puestos en Cristo, participantes de su cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo también en Corintios habla que somos un solo cuerpo y se habla de un mismo Señor, una fe, etcétera, etcétera. Entender que nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús, que somos parte de su cuerpo, es entender entonces que no podemos vivir al pecado, que debemos estar muertos al pecado porque vivimos para Él. Entonces, hay una palabra aquí que dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados, dice a Él. Entonces vamos a tener un momentico esa palabra en la mente. Fuimos plantados, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, hay una necesidad de que Pablo enfatiza aquí a los romanos, porque él está lidiando con personas, dos tipos de personas. Personas que utilizan la gracia como una licencia para pecar, pero también él trata con el verdadero creyente, porque en la audiencia de Roma tenían que haber cristianos verdaderos. No podemos decir que todos los cristianos en Roma fuesen falsos creyentes. Había cristianos verdaderos, la grey del Señor como tal, los hijos del Dios Altísimo, pero también habían personas que estaban haciendo desastres con la enseñanza de Pablo y verdaderamente andaban por ahí como un volantín sin rabo, no es que dice el dicho, pues haciendo desastres porque ellos tienen la gracia. Pero ya va, Pablo atiende a los dos, atiende al que está enseñando una cosa errada, que está viviendo de esa manera, y atienden también al creyente porque él entiende, Pablo entiende que el creyente tiene una lucha con el pecado, ¿ok? Que tiene una batalla en la carne contra el pecado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Sabiendo esto, esto es importantísimo. Fíjense cómo él habla, sabiendo esto, conociendo esto, o sea, teniendo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos esta realidad presente, que nuestro viejo hombre, ese es el versículo 6, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es necesario saberlo. Nosotros nos apropiamos de que Cristo murió por nuestros pecados y nos limpió. Amén. Nos apropiamos de esa verdad, las creemos. Pero ¿qué pasa con esta verdad? ¿Qué pasa con esta verdad? No nos apropiamos de ella. No la creemos de la misma manera como creemos que Cristo murió.
debemos creer esta verdad. Esto nos va a ayudar, hermano, entender, sabiendo, conociendo esto, que ese viejo hombre fue crucificado. Amén. Amén. Fue crucificado juntamente. Entonces, entender quiénes somos en Cristo Jesús nos ayuda en nuestro peregrinaje. Ahora, fíjense algo, la crucifixión. Ustedes recuerdan, ¿no?, la enseñanza de Jesucristo que habla de cada quien tome su cruz y sígame, ¿ok? La parte de que si fuimos crucificados juntamente con él. Ahora yo pregunto, ¿la crucifixión se la aplican ustedes mismos? Ustedes agarran y ponen la cruz y se montan arriba y se clavan ustedes. ¿Se puede hacer eso? No. La crucifixión la tiene que hacer otra persona. ¿Ok? Tienen que ponerlo en una cruz, tienen que clavarlo, tienen que levantarlo allí. La crucifixión fue hecha en Cristo. Y nosotros hemos sido participantes de esa crucifixión. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido bautizados, que es lo que estamos diciendo, cuanto los que se bautizaron aquí, yo no sé cuántos se han bautizado, pero los que se han bautizado están diciendo, yo muero al mundo y vivo para Cristo. Yo muero al viejo yo y vivo. Esta es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa es la idea que Pablo está dando a entender aquí. Entonces, la imagen es que dice la Escritura que todo el pecado fue condenado en la carne, en Cristo Jesús, en su muerte. Entonces, si Cristo murió por los pecados de su pueblo, de su iglesia, y todos esos pecados los condenó en la cruz, entonces, ¿cuál es el argumento que Pablo aplica? Entonces no se debería haber pecado. No se debería haber un pecado. En la iglesia no se debería haber pecado. ¿Por qué? Porque Él fue condenado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar como cristianos? No, pecamos porque estamos en un cuerpo, en una carne pecaminosa. Pero nuestra meta, nuestro estándar, hacia dónde vamos, prosigo al blanco, es al que el pecado no se vea, que no sea parte de la iglesia. No sé si entienden la idea. Si Cristo en su cuerpo, en su carne, condenó todo el pecado de su pueblo, de su iglesia, entonces ya no queda pecado para que se muestre en la iglesia, o en los creyentes por lo menos. Entonces, cuando nosotros vivimos a la luz de esta realidad, confirmamos la obra de Cristo. ¿En qué sentido? No es que le damos valor por encima porque ya Cristo murió y su obra fue perfecta y Dios la confirmó en sí mismo. Pero nosotros damos testimonio de que eso es una realidad. Nosotros le decimos al mundo, mira, yo soy una nueva criatura, ya yo no vivo en pecado. Cristo murió y Él condenó el pecado. Yo no soy esclavo del pecado. ¿Ok? Mi maestro es Cristo. Él es mi Señor y le sirvo a Él. Y ustedes recuerdan que hay una palabra también que dice que nosotros damos testimonio no solamente a las personas, al mundo visible, sino también a los ángeles, a los principados, a las potestades. Dice Corintios que bueno, no dice que los ángeles se alegran, se regocijan cuando ven que un pecador se arrepiente. Entonces, ¿cómo se puede decir esto? Porque los ángeles no lo conocerán todo. Hay cosas que no las conocen, que no saben. De la misma manera, nosotros cuando nos negamos al pecado, cuando creemos esta verdad y nos esforzamos a creer y a decirle no a las tentaciones, nosotros estamos dando testimonio, no solamente a las personas, sino hasta a los principados, la potestad de los ángeles, de que queremos servirle a Él como nuestro Señor. Amén. Amén. Fíjense esta forma de verlo. Si ustedes tienen un padre que les ama, y ese padre ustedes saben que los ama inmensamente, que los ayuda, que los atiende, que está ahí para ustedes, ustedes van a ir a hacer desastre para que Él vaya después a reparar las cosas, para que vayan a enmendar los errores. No, yo voy a vivir haciendo desastre porque mi papá me ama y bueno, y como Él me ama, yo voy a hacer y a deshacer. Total, Él va a reparar todo. O sea, ¿eso es amor al Padre? Eso no es amor al Padre. Y Pablo quiere traer esta idea, esta relación. Porque si le servimos a un Señor, a un Maestro, que es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, entonces ¿cómo podemos amar? No sería contradictorio que nosotros digamos que amamos a Él, pero al mismo tiempo transgredimos su ley y le rompemos el corazón, haciendo y deshaciendo. Eso es contradictorio. Entonces, una de las cosas más importantes al entender en la lucha contra el pecado, hermanos, es entender que hemos muerto a Él, que estamos crucificados con Cristo. Amén. Amén. Y que ya el pecado no reina en vosotros, como dice el apóstol Pablo.
Ahora, ¿qué pasa? Que Satanás no quiere que vivamos en esta posición que Dios nos ha dado. Él nos engaña. Él busca la manera de confundirnos. De bueno, sí, Cristo murió, pero bueno, tú sabes, no, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y eso es una realidad. La vieja naturaleza fue derrotada en la cruz, hermano. Fue derrotada en la cruz. Y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nos asista. Amén. En todo caso, muchas veces puede ser nuestra propia negligencia. Pero Dios nos ha dado los recursos, nos ha dado los métodos, nos ha dado la forma, nos ha dado la vida eterna. Entonces, entendamos esta realidad. Estamos muertos al pecado. El segundo punto que yo quiero compartir con usted, hermano, el segundo punto es que así como estamos muertos al pecado, Pablo aquí nos exhorta, nos enseña que estamos vivos. ¿Para quién? Para Dios. Estamos vivos para Dios. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:11 dice de esta manera: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amén. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir vivos para Dios? ¿Qué quiere decir vivos para Dios? Quiere decir, hermano, que nosotros nos dejamos ver. ¿En qué sentido? Que no somos, ¿cuál sería la palabra? Somos visibles, ¿ok? Somos visibles. Estamos allí, Dios nos ve, estamos vivos para Él. Una de las cosas, hermano, mire, es que una de las cosas que ha afectado también en parte a la iglesia hoy en día es malentender lo que significa ser cristiano. Y muchas veces se confunde el cristianismo con un lenguaje, con modismo, con cultura, con bueno, este es el léxico y se habla así, y bueno, esta es la forma como se visten, y bueno, esta es la forma como andan, pero realmente no se trata de eso, se trata de ir más allá. Fíjense algo, hermano, a nosotros se nos dio el Espíritu Santo, y es imprescindible, es necesario que nuestra fe permee toda nuestra vida, todo. No puede haber nada que se quede por fuera del alcance del Espíritu Santo si Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Amén. Y estoy redundando. Pero la idea que quiero que entiendan, hermanos, aquí es que el Señor nos está exhortando a que ese Espíritu Santo que se nos ha dado permee nuestra vida, nos dirija completamente y no seamos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, y no seamos una cosa en la casa y otra cosa en el trabajo, y no seamos una cosa en el trabajo y otra cosa en la universidad, sino una sola persona en Cristo Jesús, una sola identidad en Él. Amén. Debe penetrar en la fe del creyente verdadero, penetra y se deja ver en todo su esplendor, en todas sus áreas. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Romanos 6? Dice Romanos 6:11, vivamos para Dios en Cristo Jesús. Pero en Romanos 6:13 dice algo muy importante que va relacionado con lo que Pablo está diciendo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Y la idea que Pablo quiere dar aquí, hermanos, que está enseñando, es: tú una vez estuviste en el mundo y serviste con tus manos, con tus pies, al pecado y al diablo. Ahora Cristo te ha libertado, te ha hecho su hijo y ahora estás en una nueva posición. Ahora tú sirves y dale gloria al Señor con tu vida, con tus manos, con tus pies. Dios te ha dado un cuerpo. ¿Por qué no lo usas para glorificarlo? Así como antes lo hacías en la carne. No es que Dios te sacó de aquí y estás aquí en una posición. Bueno, sí, estoy aquí en Cristo, pero mi cuerpo está aquí todavía, en el neutro. En un estado de pasividad. Yo estaba aquí, ahora estoy en Cristo, pero parece que mi conciencia está en Cristo y toda mi mente y todo esto, pero mis miembros no, mi cuerpo no. Y no es eso. Si Dios te ha libertado, entonces utiliza tus miembros para servir al Señor, para agradarle a Él, para glorificarle. ¿Cómo? Un ejemplo muy sencillo. Fíjense.
El que antes usaba su boca para decir groserías, ahora utilice su boca para predicar el evangelio. Amén. Para exponer la verdad de Cristo. El que antes usaba sus manos para robar, para dañar o para tocar las cosas que no debían tocar, ahora use sus manos para alabar al Señor, para aplaudir al Señor. Señor, te alabo. Para ayudar al prójimo, para servir en la iglesia. Amén. El que antes tenía ojos para ver cosas que no convenían, ahora use la vista para leer las Escrituras, para escudriñar las Escrituras, para admirar la belleza de la creación de Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo, hermano, nosotros tenemos que presentarnos a Dios completos. No nos podemos presentar solamente intelectualmente, tiene que ser con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Y yo le aseguro, hermano, que si nosotros nos presentamos a Dios con todo nuestro ser para servirle, para trabajar en la obra, para servirle en la iglesia, para servir a nuestro hermano, no va a haber tiempo para pensar en otras cosas. No va a haber. Porque todo el tiempo va a ser, yo estoy aquí sirviendo a mi Señor, sirviendo a los hermanos. Bueno, y estoy en la iglesia orando al Señor. Y bueno, y estoy en la casa, estoy orando y estoy intercediendo y estoy leyendo la Escritura. Y esa es nuestra vida. ¿Para qué? Si el tiempo ahorita ni alcanza, o sea, ni el tiempo ni alcanza a veces, hermano. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos errando en poner esta realidad en nuestras vidas, en entregarnos completamente a Él, que todos nuestros miembros les sirvan al Señor. Entonces, hay algo que quiero tocar aquí muy importante. Fíjense algo. ¿Saben cuál era el propósito de Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo? En la mayoría de las veces que Él lo tentó en el desierto, por decir algo. Uno de los propósitos. ¿Saben cuál era el propósito? Mira, este es el plan que está. No, pero deja ese plan. Ponlo en pausa ahí. Pero tú puedes. Yo te daré las riquezas, el poder del mundo. Haz tu propia vida. Haz tu propio plan. Sigue adelante con lo que tú... ¿Qué pasa con tu sueño? ¿Qué pasa con las cosas que tú tienes que hacer? Ese era el diablo. Claro, esto no lo dice la Escritura. Yo estoy aquí haciendo una dramatización. Así que no estén diciendo que yo me quedo con eso por ahí. Pero yo sencillamente estoy haciendo la idea de que el enemigo quería arrastrar al Señor Jesucristo del propósito al cual Él había venido. Y el Señor Jesucristo no, Señor, adelante, a cumplir la voluntad de ¿quién? De Él, del Padre. ¿Y qué pasa hoy en día? Que el diablo anda así detrás de los creyentes. No, que hay oración. No, tú estás muy ocupado. No hay tiempo. O bueno, vamos a evangelizar. No, pero lo que cogió el Señor, eso se van a salvar. O, no sé. Y hay excusas y hay pretextos. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Todos, yo me incluyo, nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito y Dios nos ha llamado a ese propósito. Y nosotros no podemos dejarnos persuadir por las cosas que estemos. Porque la eternidad, hermano, la eternidad es una eternidad. Y hay almas que están yendo al infierno. Y el infierno es eterno. Y no decía el rico cuando dice la parábola, cuando sabe que no es una parábola, por cierto, pero quiero decir que se ha dicho que es una parábola, porque la gente quiere, tú sabes, como que darle menos valor a eso. Pero ¿qué decía el rico? Si hay alguien que vaya alguien, envía a alguien que le hable. Y así hay en el infierno. Si eso es una realidad bíblica, hay gente en el infierno que está clamando y diciendo, ¿quién va a ir a hablarle a mi familia? ¿Y en dónde está la iglesia? Tenemos que ir, hermano. Es una realidad que no podemos ignorar. No podemos estar muertos al pecado sin vivir para Dios. No podemos decir que estamos muertos al pecado y no estamos viviendo para Dios. Y eso tiene que ser una realidad en esta iglesia. Entonces, entendamos que hay gente en el infierno. Entendamos que hay gente que está allá y que necesita escuchar el evangelio. Entonces, hermano,
es necesario que meditemos y reflexionemos en esto, que en nuestras vidas verdaderamente, en nuestros miembros, nosotros podamos participar del llamado al que Dios nos ha hecho, un privilegio y una responsabilidad. ¿Para qué? Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Entonces, entendamos que es importante para el Señor que se predique el Evangelio. No se trata aquí de que hagamos miles y de cantidades y por llenar la iglesia. No, se trata de enseñar su palabra, de proclamar la fe. Y es importante, y yo quiero hacer esta reflexión de que veamos esta realidad, hermanos. Apoyémonos todos a evangelizar. Y no lo hagamos una cosa como de tanto protocolo y tantas cosas. No, prediquémosle a nuestros vecinos, prediquémosle a las personas que conocemos, hablemosles del Señor, vivamos a la luz de esa realidad. Y cuando, trabajemos aquí como iglesia, apoyen a Ángel en este caso. Cuando ustedes, hermanos, también quieran hacer una actividad, vayan pues también y apoyémonos a eso. Entonces, fíjese algo para hacer ya una aplicación y una conclusión a esto. Fíjense algo. Romanos 7:4 dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ustedes recuerdan la imagen que yo les dije de que fuimos plantados. Ustedes saben qué pasa cuando se planta un árbol. Uno no puede forzar que él dé fruto, ¿verdad? ¿Cómo se forza un árbol que dé fruto? Es imposible, no se puede. Pero hay cosas que van allí de la mano de lo que Pablo está diciendo. Fíjense algo. En el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo habló las cosas que yo dije, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, Él, ¿qué pasa, hermano? Él va al corazón de las personas. Él llega hasta lo interior y Él toca la fibra del alma del hombre. Y dice, el hecho de que tú trates mal a tu hermano, de que tú lo mates, es una indicación ya de que tú en tu corazón lo mataste, de que tú no sientes nada por él, de que no te importa, que no te interesa. Entonces, el Señor Jesucristo toca el corazón y nos llama a reflexionar en nuestro corazón, internamente en nuestras vidas, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué esa actitud exterior? Ya lo mataste, ya el pecado fue, hermano, ya lo maté. Pero ¿qué pasó antes? Lo mataste en tu corazón. Y el Señor Jesucristo nos llama a esa realidad interna de nuestras vidas y nos lleva a ir mucho más allá. Ustedes saben que hay personas que tocan instrumentos y hay piezas que son muy famosas que dicen, wow, cuando tocan esa pieza. Bueno, imagínense una persona que no es experimentada tocando una pieza, de pronto no va a captar la esencia de esa música, de esa composición, por así decirlo. Pero cuando la toca alguien que es profesional, que está como quien dice, que tiene toda la experiencia, que tiene toda la capacidad para hacerlo, experimentado, la saca cada detalle. De la misma manera, hermano, nuestra obediencia a Dios no es del esclavo que teme al amo, de que ya voy a hacer esto porque Dios me va a hacer esto. No. Es el que hace las cosas porque ama a su Señor. Hay un enfoque diferente cuando usted hace una cosa por amor a otro. Cuando usted hace algo a una persona por obligación, usted lo hace de mala gana, lo hace a las patadas. Pero cuando usted hace algo a alguien que ama, usted lo hace con toda su fuerza, con la mejor intención de... Le van a decir a ustedes, a mí, que no va a haber una diferencia. Se nota la diferencia. De la misma manera, Pablo nos exhorta aquí en las Escrituras, el Señor nos llama a vivir para su gloria, a hacer lo que tenemos que hacer porque le amamos a Él, porque no queremos romper su corazón, porque Él nos ha dado todas las cosas. Y eso no va a ser que nos vayamos al mundo a pecar más, no, todo lo contrario. Nos va a sembrar a nosotros la idea de que Dios nuestro Padre nos ama y que debemos, como hijos, comportarnos a la altura de Él, de su paternidad. Entonces, fíjense algo, hermano. ya con esto concluyo. Fíjense algo. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vuestro fruto, la santificación.
fuimos plantados. Ahora crecemos y nuestro fruto es la santificación. Es algo que no se puede forzar, es algo que no se puede, no hay manera, no se obliga, es un fruto, es un fruto. Ahora, fíjense algo, ¿cómo es importante entender esto? Hermano, fíjense si no toca nuestras fibras lo que el Señor habla. Nosotros podemos decir que dar y ofrendar, ¿verdad? Bueno, la gente ofrenda y da la iglesia. Y uno puede decir, bueno, estoy cumpliendo con algo, estoy cumpliendo porque estoy dando y estoy colaborando. Pero ya va, ¿qué dice la Escritura? El que dé ¿cómo? Con alegría, con contentamiento. Entonces, ¿tú crees que si tú das, pero no tienes contentamiento, eso le agrada al Señor? ¿Ah? No, y no me malinterpreten, no estoy hablando de la parte económica, cualquier otra cosa que hagamos en general. Imagínense que debamos servir a nuestro prójimo y lo hacemos así, sin contentamiento, sin alegría. ¿Eso agrada a Dios? No. Por eso es que es importante entender que Cristo va mucho más allá. Cristo va mucho más allá, hermano. Y nos enseña, nos hace meditar y reflexionar. Fíjense algo, hermano. Nosotros podemos tratar con las actitudes, con las acciones exteriores, pero con nuestro corazón y con nuestra conciencia solamente puede tratar el Señor. Solamente Él. No hay otra forma. Entonces, es vital que nosotros entendamos que permaneciendo a Él, no dice la Escritura que somos los pámpanos de la vid. La vid es el Señor Jesucristo. Permaneciendo en Él, fuera de mí nada puedes hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces podemos vencer y salir victoriosos ¿en quién? En Cristo. Por eso nuestra santificación no depende de nuestras acciones, únicamente de nuestra relación con Él, con el Señor. Porque cuando nosotros tenemos relación con Cristo, ese día que tú te levantas y tú meditas, oras y tienes relación con el Señor, tú sabes, tú entiendes, más adelante tú vas a tener en tu mente, cuando venga la tentación, tú vas a decir, no, esto no te agrada a ti, mi Señor, esto no te agrada a ti, Dios. Yo cómo voy a estar... No, es una relación, porque Él se forma en nuestras vidas. No dice que menguemos, no, que dice para que crezca Cristo en nosotros, perdón. Es la figura que se nos habla. Entonces, es importante que entendamos qué es el fruto de la santificación. En esta idea alegórica que hace Pablo en Romanos, ¿no? Romanos 6:5, si fuimos plantados. Ok, ¿qué se necesita cuando nosotros plantamos un árbol, una mata? Primero la tierra, ¿correcto? La tierra. Y bueno, y que sea buena tierra, obviamente. Esa buena tierra solamente la puede dar el Señor. ¿O no dice la Escritura que Él hace de la masa del barro vasos para honra y deshonra? ¿Y con qué se hace el barro? ¿Con qué se hace la masa del barro? Con los vasos. De la arcilla, de la tierra. Entonces solamente Dios puede hacer una buena tierra. Solamente Él. Y una mala tierra. Solamente Él. No se trata de nosotros. Pero no solamente necesita la buena tierra. Se necesita una semilla. ¿O no? Se necesita una semilla. Ajá, ¿y qué tiene que pasar con la semilla? Antes muere. Antes debe morir. Y esa es la idea que Pablo quiere expresar aquí. Debemos morir a nosotros mismos. Morir con Cristo. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que es difícil. Porque eso le da duro a nuestro orgullo. El orgullo es que no, que es que soy yo. Y todo el mundo me tiene que atender a mí. Y todo el mundo me tiene que ver a mí. Y es que yo debo ser, porque es que yo. Ese es el ego. Esa es la arrogancia. Pero has pensado dejar de pensar en ti por un momento y morir. Y decir, bueno, ya no se trata de mí. Se trata de mi hermano. Se trata de la iglesia, de la congregación local. No puedo pensar ya más en mí. ¿Por qué? Porque la semilla debe morir. Debe morir. Y después se necesita el agua. Y el agua es el Espíritu Santo. ¿Cuántos símbolos tenemos en la Escritura del Espíritu Santo? Que lo relacionan al agua. Solamente esa agua del Espíritu Santo es la que Dios desciende, que hace descender. Y Dios ya nos dio al Espíritu Santo. Ya tenemos eso. Ahora,
¿Cuál es? ¿Saben qué quería compartir? Que el hermano, yo estaba compartiendo con Larry, que vino el domingo pasado. ¿Y saben qué me decía? Me decía, Cristian, tú sabes que para que una semilla de olivo, de aceituna, pueda crecer, ¿sabes qué se tiene que hacer? Tiene que agarrar un esmeril y agarrar la semilla de aceituna y limarla y quitarle la corteza externa, abrirla y después sembrarla. ¿Sabes por qué? Porque su corteza es tan dura que ella no revienta, que ella no puede crecer así. Se tiene que limar, imagínate. Entonces, la pregunta es, ¿somos ese tipo de semilla que tenemos que lijar y quitarnos toda esa costra para que puedan morir? ¿O verdaderamente vamos a morir? Amén. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Y el agua, ¿y saben qué otra cosa se necesita? La luz del sol, ¿ok? La luz del sol. Y no dice la Escritura, en muchas comparaciones se nos habla de Cristo como el sol. No dice en Apocalipsis que la luz será tan fuerte que Él mismo alumbrará a su pueblo. Él mismo será la luz. Y Cristo es nuestra luz. Y así como los árboles crecen y todas las ramitas siempre van apuntando a la luz del sol, así nosotros debemos ir cada día apuntando allá a Cristo, apuntando a Él, a su enseñanza, a lo que Él nos pide, a lo que Él nos llama a hacer. Él es nuestra luz, no podemos sobrevivir bajo nuestra propia luz. Amén. Iba a decir, hermano, adelante. Yo quería comentar algo muy breve, ¿no? Que también hay que entender una distorsión también que se ve hoy en día. Una cosa es lo que estás poniendo, es el morir, la renuncia, tomar mi cruz, y otra distorsión que es cuando vienen y dicen, ese es un sueño que Dios me dio, una visión que Dios me puso, sueños, metas, éxitos, que supuestamente se distorsiona lo que está enseñando verdaderamente, que es morir a mí. Pero entonces, eso que supuestamente es un sueño de Dios, es algo, un deseo mío, personal, egoísta como hombre, y lo disfrazo como que es de Dios, y entonces no es eso que te está diciendo la Biblia, sino que tú estás satisfaciendo tu ego, tu deseo egoísta de hombre, disfrazado como si es que es de Dios para cumplir el propósito supuestamente de Dios. Sí, se engañan a sí mismos y dicen, no, es que Dios es esto y Dios me llamó a esto, cuando realmente ellos es lo que quieren es que los vean, que como algo que dijo el hermano Feli ahorita, porque impactan, así sí me... Pero no, sí, pero se caen a ellos mismos a mentiras pensando que no, que es así, tú sabes que Dios me está enviando aquí, pero ya va. Renuncia a ti mismo y predica en la cuadra donde Dios te puso. No decía Purion que el que no predica ni al vecino no va a predicar, nunca va a predicar, que dicen que andan soñando con que van a estar en otras partes del mundo y así como internacional, pero ya va a predicar a los que están en tu cuadra. Empieza por ahí. Pero la realidad es eso, que es renunciar a nosotros mismos, en este caso morir, o implica, en este caso, aún esas cosas que nosotros podemos camuflar y decir, no, es que esto sí es de Dios. No, es la realidad de lo que enseña la Escritura. Y hermano, algo que quería ya anexar, pues, veamos siempre a nuestro Señor, porque Él es nuestra luz y allá debemos apuntar. No nos conformemos a lo más bajo. Dice que seamos como Él, a imagen de Él. Entonces siempre intentemos ir más allá. Ir más allá. En las fuerzas de Él, en las fuerzas de nuestro Señor. Y nosotros haciendo nuestra parte que nos corresponde. Amén. Entonces vamos a estar orando, hermano. Amén. Señor, que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que solamente tú, Padre, eres nuestra luz, Señor, y nos puedes ayudar, Señor. El pecado, la carne, la concupiscencia, todas estas cosas, Señor, no tienen poder contra ti, Señor. Tú las venciste, Señor, y tú las derrotaste en la cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos a entender esta realidad. Ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad, Señor, y creerla, Señor.